Vamos a presentar al doctor Sergio Auque, que debido a su extenso currículum, vamos a resumirlo en que es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, contador público nacional y abogado, vicedecano y secretario académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, mención especial al Premio Manuel Belgrano, otorgado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este año, y lo va a acompañar como moderador el doctor Horacio Casali. Buenos días, colegas. Bien, estamos en condiciones ya de iniciar las actividades centrales de nuestras jornadas, así que nos sentimos alegres, felices de, como ya fue expresado en los discursos de inicio, de inauguración, de poder tener este hermoso grupo de colegas aquí presentes y tratando un tema con muchas implicancias para la profesión como tema central de las jornadas. En este momento tengo realmente el gusto y el privilegio de estar acompañando al doctor Sergio Auque, quien nos va a estar presentando justamente en el marco de la temática de las jornadas, el tema nuevo Código Civil y Comercial, aspectos más significativos para los profesionales en ciencias económicas. La metodología va a ser que él, obviamente, desarrolle primeramente el tema y en la parte final vamos a dedicar un tiempito para las preguntas que se harán en forma verbal. Así que le dejamos el tiempo al doctor Auque. Buenos días a todos. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, buenos días a todos. Primero quiero agradecer. Siempre es un gusto encontrarse con colegas y especialmente para discutir de cosas nuevas, para discutir de temas que cambian cosas y que nos hacen estudiar de nuevo, nos hacen debatir, discutir cosas que a lo mejor teníamos medio olvidadas en la cabeza. Muchas gracias al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos por invitarme. Soy santafesino, pero tengo desde el año 89 que trabajo en la Universidad Nacional de Entre Ríos, así que tengo aquí un montón de exalumnos, colegas, amigos, que bueno, es una alegría volver a estar. A veces por problemas de trabajo uno se aleja un poco de su lugar y volver a verlos es una alegría. Bueno, les cuento un poco mi relación con el código para que ustedes vean, digamos, a ver, cada uno tendrá su relación con el código, digamos, pero yo como las normas impositivas me lo puse a ver el código como diciendo no va a salir. ¿Vieron cuando uno dice no va a salir, no, esto no va a salir? Entonces, hasta que en diciembre me dije sí va a salir, digamos, en diciembre del año pasado dije sí va a salir y me lo puse a estudiar más o menos en serio y vi que había cambios importantes. Y me decidí a trabajar en el tema, pero tratando de centralizarme en algo, porque es imposible analizar todos los aspectos. Lo que siempre me interesó es, quizá por mi formación un poco interdisciplinaria, es dar un panorama en general para los contadores, digo yo, para los profesionales en ciencias económicas. Es decir, contarles rápido qué cosas más importantes hay en el nuevo código. Digamos, mi papá, que es contador, fundador del estudio, me vino y me dijo, ¿qué cambió? Decime qué cambió. Rápido, tenemos 5 minutos para hablar y eso es más o menos la idea tradicional del contador. Es decir, decime rápido a ver qué cambió, anotamos, muy bien. Pero lo importante, dale. Bueno, esa es la idea de esta charla. Yo he trabajado en esto, en esta idea de dar panoramas sobre esto. Es interesante para que ustedes se ubiquen dentro de este contexto en que hay charlas mucho más específicas. Y además he trabajado especialmente en los temas ligados al cambio de la contabilidad, digamos, al cambio de las normas legales de contabilidad. Pero en este caso lo que voy a tratar de darles es en 1 hora y cuarto un panorama sobre el código, digamos. Vamos a sobrevolar el código pensando en un profesional en ciencias económicas. Hay cosas que seguramente se van a profundizar después, pero la idea es pegarle un vistazo rápido. Lo primero para entender el código es de dónde viene. Si no, uno no va a saber para dónde va, digo yo. Siempre es necesario tener la idea de dónde venimos, de dónde viene esto, para entender efectivamente el código.
Acuérdense que yo puedo estar dando esta charla acá, viniendo de Santa Fe o dándola en otras provincias. ¿Por qué? Porque el código es federal. El código, la idea de civil y comercial desde la Constitución del 53 es una potestad reservada al Congreso Nacional, por lo cual el Código Civil y Comercial, o civil y comercial separados, es una potestad creada para el Estado federal. Recordemos que allá por 1870, uno de los elementos que siempre decimos de la Constitución argentina, así como se habla del ferrocarril y de todas las ideas es la creación de los códigos, digamos, la instauración de los códigos. Nuestro Código Civil venía desde aquella época y nuestro Código de Comercio aún más viejo era, efectivamente. ¿Qué cambios sufrió eso en 150 años, más o menos? No muchos, parches importantes, modificaciones, pero había cosas que seguían en el origen, digamos. Imagínense que cuando Vélez Arfiel escribió el primer código había prisión por deudas, digamos, la mujer casada era una incapaz, de hecho, eso ya lo habían cambiado. Pero imagínense en qué contexto escribe Vélez Arfiel. Allá en el 63 se modifica, repasemos algunas modificaciones importantes. En el 63 se modifican es la última vez que se tocan los artículos del Código de Comercio, el 43, 44, eso que los que somos peritos mercantiles nos tuvimos que aprender de memoria ya en la secundaria, digamos. En el 68 es la reforma Borda, se le llama Borda porque era el ministro de Justicia, digamos, de esa época, en un gobierno militar. Se hizo una reforma sobre el código muy importante, muchos artículos se cambiaron, es la 17711, decíamos nosotros, y le hizo un restyling al código que le permitió seguir durante 30 o 30 años más, por lo menos. Son importantes en el tema comercial esencialmente la 19550 y la 19551. En el 72, la ley de sociedades, que casi no tiene modificaciones desde el 72 y sigue después de ahora del nuevo código, es una ley muy interesante que siempre los contadores hemos estudiado mucho. Y la vieja ley de quiebras, que modificaron muy fuertemente al viejo Código de Comercio. ¿Qué pasó? Cuando yo estudiaba abogado, después de estudiar contador, siempre cuando tenía que ir a las mesas me ponía a estudiar qué había de reforma de código, es decir, o sea, estudiaba lo que decía el código y veía a ver si había reformas, porque siempre había una reforma pendiente, es decir, siempre había en las cámaras una reforma del Código Civil y siempre tendiendo a la unificación entre las materias civiles y las materias comerciales. Es más, en el 91 una reforma llegó a tener sanción del Congreso, la vetó el presidente, así que había varios intentos, lo que pasa es que no se lograba llegar al final. En 2011 la presidenta dicta un decreto en el que encarga a 3 personas, Hayton de Nolasco, Kemelmacher de Carlucci y Lorenzetti, para que se sienten y tenían un año en escribir un código. A partir de allí yo les pido que recuerden esto, porque yo les voy a ir contando qué etapas tiene el código. A ver, Vélez Arfiel cuando escribió el código en 1870 lo escribió él solo. Decían que lo ayudaba a alguien para pasar las notas que él hacía o lo que sea, pero lo escribió él solo. Fue al Congreso y en honor a cómo lo querían a Vélez Arfiel, lo votaron a libro cerrado. Es decir, dijeron, el código de Vélez Arfiel vale. Por lo cual, una ventaja que tenía el código viejo es que no tenía incoherencias internas, es decir, salvo esquizofrenia de Vélez Arfiel o olvido dentro del esquema interno, era imposible que él sea incoherente consigo mismo. Eso es bueno por ese lado, pero malo porque no tiene la riqueza de que hayan participado especialistas de cada una de las áreas. Este nuevo código cruza las ventajas y desventajas. Hay muchas manos. Es decir, desde el anteproyecto hasta la 26994 hay muchos pasos y entonces hay una riqueza muy fuerte, hasta nos preguntaron a los contadores, hay una riqueza muy fuerte en la cantidad de gente que pasó por esto, pero hay más incoherencias que en el Código de 1871. Así que no se asusten si ven cosas que son incoherentes, puede pasar.
¿Qué pasó? Un año después cumplió perfectamente la comisión, presentó el anteproyecto. Acuérdense, primera etapa, anteproyecto. Allá por abril de 2012 se presenta, se hace un acto. Cada etapa está documentada en Internet. Ustedes pueden buscar los fundamentos del anteproyecto y el anteproyecto cómo era, digamos. Entra al Ministerio de Justicia de la Nación. El Ministerio de Justicia se lo pone a leer, lo analiza, le hace cambios, bastantes cambios. Lorenzetti dice, no han cambiado la esencia del código, es decir, hay cambios, pero no han cambiado demasiado en el código, por lo cual es el mismo código con cambios. Y entonces sale lo que se llama el proyecto. Yo le digo, anteproyecto al de la comisión, proyecto al de el código, digamos, al que salió, y se envía a las cámaras. ¿Qué van a hacer las cámaras? ¿Lo van a votar a libro cerrado? No. ¿Le vamos a dar un tratamiento como si fuera una ley común? Tampoco. Imagínense cuando van por el artículo 2362, alguien levanta la mano en la discusión en particular del artículo 2362 y dice, cambien tal cosa en esto. Y entonces cuando deciden cambiarla se dan cuenta que eso modifica el 500, el 433 y entonces es imposible un tratamiento normal de una ley de esto. ¿Qué hicieron? Crearon una comisión bicameral, una comisión mezclada de diputados y senadores que le dio un año de difusión en el país. Se hicieron discusiones en todo el país respecto de esto. Todas estas etapas están en Internet. Creo que la página todavía está disponible de la comisión bicameral. Y durante 2013 se hicieron acciones de difusión de esta comisión bicameral discutiendo en varios lugares del país respecto de este tema. Allá sobre finales de 2013 llega la hora de la verdad y se empieza a discutir en el recinto y salen los dictámenes. ¿Se acuerdan? Dictámenes cada comisión, dentro de la comisión bicameral se emiten dictámenes. Hay un dictamen de mayoría y 5 dictámenes de minoría. Todos son posibles de leer en Internet. 2 de rechazo. 2 decían, no queremos código nuevo, digamos. Entra al Senado, empieza por Senado, se tramita, se va aprobando el dictamen de mayoría, salvo sobre el final, en los artículos, esto que les decía, pasó, en algún momento paró alguien la discusión y dijo, no, en prescripción tenemos que cambiar algo. Es el único cambio que hay en el recinto, y este cambio tiene que ver con lo tributario, imagínense, es el tema de prescripción. Vi que hasta alguien va a hablar específicamente de prescripción en esto, así que no me explayo sobre esto, pero el único cambio que se hizo en el recinto, fue respecto de este tema. Y tiene media sanción el 28 de noviembre de 2013. Pensaba, ahí se durmió, yo también pensaba que no iba a salir, otra vez, bueno. En octubre de 2014 hay discusiones sobre su validez reglamentaria, si se votó bien, no se votó bien. No voy a entrar a discutirlas porque además no hay hoy ningún procedimiento jurídico o judicial tendiente a declarar la nulidad del código, que yo sepa, digamos, no conozco ninguno que se le haya instaurado. En octubre de 2014 se vota con una cosa muy razonable. Entraba en vigencia el 1 de enero de 2016 y entonces nosotros estaríamos más tranquilos ahora. Estaríamos pensando en una cosa que va a entrar en vigencia el 1 de enero de 2016 y entonces podríamos discutir, pensar en las leyes, en las normas reglamentarias y todo eso. No, estamos trabajando sobre atrasados, digamos, con 1 mes y medio ya de vigencia. ¿Qué pasó? No vamos a discutir por qué, pero había una discusión política entre dos. Dice que yo te lo voy a derogar, si yo gano te lo voy a derogar, digamos, y el otro dice, me lo vas a derogar, entonces yo lo adelanto. Entonces, para mí como chicos, termina el código entrando en vigencia el 1 de agosto de 2015. ¿Y está en vigencia? Acuérdense, anteproyecto, proyecto, discusión en la Cámara, ¿cómo se llama esto? En la comisión bicameral y sanción. La ley es 26.994, si quieren jugarlo a la quiniela, algo. Acuérdense que tenemos en el medio el digesto jurídico. Por las dudas, les recuerdo. El digesto jurídico, yo digo, ¿y esto cómo va? ¿Cómo pega con el digesto jurídico?
El digesto jurídico es un intento muy loable de tratar de ordenar todas las leyes en Argentina. Yo siempre dije, ¿qué dice la ley 1? Les decía a mis alumnos en la facultad y todos me miraban y me decían, ¿y qué dice? No sé, yo tampoco sé, les digo. ¿Cómo no sabe? Y no se sabe, sí, hay 27.000 leyes en la Argentina. ¿Cuál rige? Y hay que ver cuál está derogada, cuál no. ¿Qué sé yo si está derogada? Porque muchas normas ponen derógase toda otra norma que se oponga a la presente. Cuando ustedes vean eso es la primera confesión del legislador de que no sabe ni qué norma estaba, digamos. Y por las dudas hace gancho, el que me toca es un chancho, digamos, digo yo. Entonces, en ese contexto se dicta una ley diciendo que todas las leyes, se creó una comisión, trabajó sobre las 26.000 leyes que había vigentes en ese momento y dejó 6.000 vivas, sin derogar ninguna, o sea, diciendo efectivamente no existen. Y le cambió hasta el número, la nomenclatura a todas las leyes. La 11683, por ejemplo, la ley más emparchada de la historia, cambia de nombre, tiene letras, números distintos. Pero dirán ustedes, ¿cómo no nos enteramos todavía? La realidad es que esto está diferido a una comisión bicameral que está analizando las adecuaciones que tiene que hacerse. A esa comisión bicameral había que mandarle todas las observaciones que uno tenía de ese digesto hasta el 13 de mayo de este año. Imagínense que la CABA le mandó 9 anexos de observaciones. Solo, el Consejo Profesional de CABA le mandó observaciones de 15 comisiones. Y ahora, eso lo hicieron con el código viejo. Así que ahora van a tener que ordenarlo con el código nuevo. Así que les auguro un trabajo largo, pero interesante. Si cuando termine vamos a saber. Así que no se asusten si un día les cambian el nombre de las leyes, porque va a haber una tabla que les cambia esto. El problema más difícil o discutido de esto es la vigencia del nuevo código. O sea, ¿rige el nuevo código? ¿No rige el nuevo código? Y entonces la primera pregunta es, no puede ser retroactivo. Uno dice no puede ser retroactivo y en realidad las leyes sí pueden tener efectos retroactivos, pero normalmente no, si no lo dicen efectivamente. Esto es para una discusión del efecto de la ultraactividad y retroactividad en el tiempo de las leyes. ¿Qué dice el código? Usa el mismo mecanismo en general que usó la reforma Borda del 17711. Es decir, el mismo que tenía el viejo código. Dice, no tiene efecto retroactivo, pero sí se aplica a las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes. Es decir, cualquier situación jurídica no agotada o consumida en el tiempo, a esa situación jurídica se le aplica el nuevo código a partir del 1 de agosto. Qué claro que está eso. Que Melmacher de Carlucci escribió un libro nada más sobre la interpretación del 7, digamos. Es decir, porque en cada caso concreto hay que verlo. Una cámara de Chubut sacó uno y dice, no, pero si está en segunda instancia de una... Bueno, les doy un ejemplo para reírnos un rato, veamos. Diría alguien que me decía, vos hablás de todo esto, pero no decís nada de lo importante. Dice, por ejemplo, en el matrimonio se eliminó el deber de fidelidad, dice. Eso es importante para analizar, para los contadores, no. Pero, por ejemplo, ¿cómo se aplica eso del deber de fidelidad si yo me casé antes del código, digamos? Si te casás después no hay problema, pero si estás casado antes del código y es penal, no es ley penal, no podemos aplicar esa norma. Lo que tenemos que tener claro es si la situación jurídica no está agotada o consumida en el tiempo, es decir, hay que ver cuándo se devengó la infidelidad. Si es antes o después del 1 de agosto, y no importa si te casaste antes del 1 de agosto. Esto en chiste, digamos, pero en serio es los fideicomisos que están existentes en este momento y que fueron creados antes del 1 de agosto, ¿tienen que inscribirse en el registro público o no? Esa es más dura, digamos. Entonces, cada una merece una observación y una discusión. Casi no vemos normas de transición. La única norma de transición es el artículo 7. ¿Qué es norma de transición? Cuando entró en vigencia la 19.550 hay 5 o 6 normas de transición para los más viejos. A mí me lo contaron, lo leí. Decía,
las sociedades que estaban armadas por el Código de Comercio viejo tienen 6 meses para rearmarse, tienen 6 meses, tienen tal cosa, y si no se rearman les pasa tal cosa, marcando una transición, un esquema de transición. Acá es el artículo 7. Hay algunos temas de fondo pendientes todavía. La ley de sociedades no se modificó casi. En el proyecto dice, no la vamos a modificar a la ley de sociedades demasiado porque vamos a mandar una nueva ley. Pero no la mandaron todavía, eso fue en 2013. No hay casi normas reglamentarias y a cada lugar que voy trato de traerme las normas reglamentarias. Recién le preguntaba a una colega, le digo, ¿entró en vigencia la norma que modifica lo del registro público en Entre Ríos? Porque en cada uno de los lugares a los que voy preguntando. Vi colgado en internet un proyecto de decreto que tenía la provincia de Entre Ríos. Creo que cada vez que veo normas reglamentarias y abro los ojos así, creo que va a ser más difícil la discusión y la interpretación de las normas reglamentarias, porque además están saliendo muy rápido, muy apuradas y distintas. Así que empiezan recién las adecuaciones administrativas. A ver, ¿qué me pasó en Santa Fe? Me tocó un cliente que quería inscribir un fideicomiso en la primera semana de agosto. Solo a mí me toca. Entonces, ¿qué hice? Fui a la DGI y le dije, ¿qué me piden ustedes para inscribir en un fideicomiso? La inscripción en el registro público. Voy al artículo del código, es cierto. Desde enero vengo diciendo, muchachos, dice que hay que inscribirlo en el registro público correspondiente. Ajá. Pero voy al registro público de Santa Fe y me dice, no, acá no inscribimos fideicomiso. Vuelvo a la DGI y le digo, ¿en qué registro quiere que lo inscriba? No sé, usted sabrá, dice. Entonces, entré en el loop. ¿Vieron cómo dicen los de informática? Bueno, al fin y al cabo el registro público de Santa Fe aceptó el de comercio inscribir los fideicomisos, pero te está tomando un tiempo para decir qué nos va a pedir para inscribirlo todavía. Bueno, tampoco hay normas, leyes provinciales, hay adecuaciones de leyes que son necesarias. ¿Qué significa? A ver, ¿por qué unificaron el derecho comercial y el civil? Y porque en el fondo, a esta altura, el derecho, la norma, a esta altura no se justificaba demasiado. Todos los proyectos anteriores eran unificados. A ver, todos ustedes se deben acordar que cuando les explicaron a lo de perito mercantil en la secundaria, les decían, ¿qué es acto de comercio? Y entonces uno decía, es toda adquisición a título de negocio de un bien mueble, de un derecho sobre ello, para lograr con su enajenación, ya sea en el mismo estado que se adquirió, de dando lugar a forma de menor valor. Así me lo hizo estudiar mi profesor, que es un gran profesor, porque yo fui y le pregunté, le digo, escúcheme, ¿y esto qué pito toca, digamos? Toda operación de cambio banco, corretaje o seguro. ¿Y esto qué? Y esto es acto de comercio, me dice. ¿Y qué otra cosa no hay? Parece que es todo esto así como está definido. No, te estás olvidando, por ejemplo, de lo inmobiliario, viste que dice mueble, lo agropecuario. ¿Que los agropecuarios no compran cosas? Sí, pero se interpreta que lo agropecuario es civil, más o menos me dijo, digamos que no es... ¿Y qué diferencia, decía yo, hay entre esto y esto? Después cuando veo la 19.550 dice, digamos, se obligan a realizar el aporte para dedicarlos a la producción e intercambio de bienes y servicios. Eso es un esquema global, no hay diferencia entre qué es comercio, qué es acto civil, acto comercial. Los comerciantes, como esquema separado, vienen de la Edad Media. En la Edad Media, cuando había cientos de feudos, imagínense, yo vine desde Santa Fe hasta acá, pasé por varias municipalidades. Con los feudos medievales, en cada una me hubieran parado, me hubieran pedido pagar aduana, Entonces, así tenían que vivir los comerciantes de aquella época. Entonces necesitaban un fuero propio. Es más, todavía el Código de Comercio Viejo dice los que profesan el comercio, como si fueran curas. Tenían un fuero propio porque necesitaban leyes propias. Después, cuando Napoleón escribe los códigos y dice, miren, los curas no tienen más fuero, no hay nobles, no hay nada. Los comerciantes se lo merecen, lo necesitan leyes propias. Pero no se las vamos a dar a los comerciantes. No lo vamos a dar subjetivamente, lo vamos a dar objetivamente. Vamos a decir que lo que está dentro de esto son los actos de comercio. Y será comerciante quien realice acto de comercio. Y entonces en esa época se hizo una diferenciación entre actos que eran comerciales y actos que eran civiles. Y quedaron dos cosas muy separadas, que lo único que hacían
disculpen, eran en los exámenes de derecho, cómo hacía el de contrato para matarte, era decirte diferencias entre el mutuo civil y el mutuo comercial, que daba una o dos diferencia entre la compraventa civil y la compraventa comercial, que no se justificaban demasiado. Hoy la idea es que no es que desaparece la materia del derecho comercial, esto hasta se discute constitucionalmente, sino que la materia del derecho comercial es la materia de la empresa, es la materia de la discusión de la venta al consumo a veces, o la discusión mucho más amplia y mucho más distinta que no tiene por qué separarse porque hay una actividad inmobiliaria. Acuérdense que la 19.550, por más que decía ley de sociedades comerciales, yo podía tener actos civiles adentro de lo que hacía dentro de una ley de sociedades comerciales. Es una interesante prueba sobre cómo aprendimos derecho. Los abogados tradicionales la están sufriendo porque si aprendieron de memoria los artículos de los códigos, están sufriendo porque le cambiaron todo. Entonces, nosotros que estamos acostumbrados a las normas tributarias que nos cambian todos los días, cada rato, no es tan grave para nosotros en principio. Estamos más preparados nosotros para eso. Si aprendimos de memoria los artículos, estamos muertos. Tenemos que empezar a aprender todo de nuevo. Si entendíamos que había atrás de los artículos, no hay casi cambios. Porque todo esto, muchas de estas cosas están en la jurisprudencia hoy, o sea, no hay demasiados cambios para ver. Por ejemplo, un ejemplo, bienes propios y gananciales. Todos sabemos más o menos qué es bien propio y ganancial. Había en el Código Viejo 5 líneas para bienes propios y 5 líneas para bienes gananciales. Ahora hay 17 incisos para bienes propios y no sé cómo cuántos incisos para bienes gananciales. Pero no cambió nada. ¿Por qué? Y porque todo lo que la jurisprudencia fue poniendo dentro de esta idea, lo fue aclarando en la norma. No hay demasiado, no quiero decir que no cambió nada, pero no hay demasiados cambios. Así que si estábamos más o menos al tanto de cómo estaba la cosa, no ha cambiado demasiado. Tiene base latinoamericana, no tanto como el anterior código que era copiado del francés, diría, pero eso es mentira, es una discusión interesante. La idea central es constitucionalizar el derecho privado. La modificación del 94 en la Constitución había ido cambiando el tradicional derecho público y el derecho privado había quedado demasiado pegado a la Constitución del 53. Este código está más cerca de la Constitución del 94. Se reconocen los derechos de incidencia colectiva, se reconoce la noción de comunidades indígenas, se reconoce la idea con la defensa del consumidor muy fuertemente. Es la búsqueda de la igualdad real, es la búsqueda de que los derechos colectivos sean respetados tanto como los individuales. Acuérdense, el derecho no es solo la norma, no terminó nada todavía. Recién sacaron lo primero y empezaron a salir las primeras jurisprudencias y los libros la doctrina que intenta explicarlo, tienen la tinta fresca todavía. Uno le pasa la mano, quiere hablar con un abogado sobre un tema y le dice, no, espera que salga el tomo de Lorenzetti sobre ese tema porque está faltando todavía. En realidad, estamos recién empezando a esto. Los contadores, y me incluyo como mi formación original de contador, tendemos a súper simplificar los esquemas y a ser muy exegéticos. ¿Qué quiere decir exegético? Quiere decir atenernos a la norma. Si la norma dice algo, dice eso, y si un abogado dice que dice otra cosa, la tergiversa, decimos. No es tan así. La realidad es que el derecho en el fondo es lo que los jueces dicen. Más allá de que nosotros pensemos que en el caso particular el juez lo compraron, prevaricó, hicieron lo que sea, en realidad el juez interpreta la norma con muchos métodos de interpretación y la aplica al caso particular. No crean que cuando leyeron una norma se terminó la historia. Y dice, a la persona jurídica sí se lo da el código, digamos, pero siguen existiendo las personas jurídicas públicas, la Iglesia Católica, el Estado Nacional, los estados provinciales, los estados extranjeros, pero aparece una lista bastante ampliada de personas jurídicas privadas. El 148 es para alquilar balcones porque ¿por qué sirve el 148? Porque como todas las personas jurídicas privadas son las obligadas a llevar contabilidad, hay que ir a leer el 148. Y ojo, que el 148 tiene como siempre un I, otras contempladas en el código u otras leyes. ¿Vieron esa?
el inciso cajón, donde se meten otras cosas que uno no supo poner exactamente en este artículo. Matices. ¿Ustedes reflexionaron sobre qué es ser persona jurídica alguna vez? Es tener quit, ¿no es cierto? Como contador, a ver, los abogados dicen, la persona jurídica es un centro de imputación de derechos y obligaciones, digamos. Es decir, yo digo, un puntito del que salen flechitas. Derechos, obligaciones de ese puntito que acumula derechos y obligaciones. Por eso se enferman los abogados cuando ven que la FIP le da quit a cosas que no son personas. Condominios. Condominios, ¿cómo va a ser un UTES? No, la UT no puede ser. Ojo, no es más UT, ahora es UT. Sáquenle la E. En el nuevo código, la unión transitoria de empresas pasa a ser solo UT, unión transitoria, porque no solo empresas pueden participar en eso. Es un centro de imputación de derechos y obligaciones reconocido por el derecho. Y si no soy, ¿qué pasa? ¿Me muero por no ser persona jurídica? No, una UT no es una persona jurídica, pero sirve a veces como un centro, como un esquema de negocio. Un fideicomiso es un contrato, no es una persona jurídica, pero sirve. ¿Quiénes son las personas, los que están atrás? El fiduciario, en la UT, los integrantes de la UT. Acuérdense que nunca hay biyectividad con la quit, es decir, hay quit para contratos y hay quit para personas y hay veces, entiendan que la noción de quit es una noción típica de la administración tributaria, no tiene por qué coincidir con la del derecho. Digamos que la AFIP es como aquel viejo emperador romano que nombró cónsul a su caballo, digamos. Quería darle personalidad a alguien, entonces lo necesitaba para algo. Se amplía la lista actual de personas jurídicas. Son personas jurídicas las simples asociaciones, las sociedades actuales, sociedades de hecha, los consorcios de propiedad horizontal. Pero sigue manteniéndose la idea de que los contratos asociativos no son personas jurídicas. Lo que hace el código es regularlos mejor. ¿Por qué? Nosotros teníamos una ley de sociedades que tenía mezclado contratos con personas jurídicas. Al final habían agregado las UT, las agrupaciones de colaboración empresaria y por una ley de 2005 se habían creado los consorcios de cooperación. Pero esas cosas eran contratos, no sé qué hacían en la ley de sociedades comerciales en realidad. ¿Qué hicieron aquí? Dijeron, miren, el drama más terrible que tenían, vamos a hacer, para que ustedes se ubiquen, un minuto y pasamos a esto. Déjenme pararlo a esto acá un segundito. Dejemos un segundo en stand-by el tema de negocios en participación. Recordemos, las personas jurídicas privadas hasta ahora casi no tenían parte general. Había 4 o 5 artículos en el Código Civil, el 33, 34, que nos hacían estudiar al principio, y todo lo demás estaba creado por la doctrina o por leyes especiales. Ahora todo fue al código, está un capítulo para fundaciones, un capítulo para asociaciones civiles, un punto para simples asociaciones y hay una parte general de todas las personas jurídicas, muy parecida a la ley de sociedades comerciales viejas que ahora toma el nombre de Ley General de Sociedades. Esto es lo que se mantienen las leyes de mutuales y cooperativas por afuera, pero por las dudas, ojo, desaparece la sociedad civil. Diría un cliente mío cuando le mandé una persona me mandó preguntar, dice, ¿cómo sella tal cosa? Le digo, ojo, mirá que dentro de un mes desaparece esa sociedad que me mandaste. ¿Y qué pasa? Artículo 7, le digo, es sencillo. Yo tengo una sociedad civil, se muere la sociedad civil el día 1 de agosto. Es sencillo, hay que aplicar el artículo 7, el artículo de transición. ¿Y cómo se aplica? No sé, digamos, eso es difícil. Entonces, hay que analizar en ese caso qué situaciones jurídicas no están consumidas respecto de esto y ver en el nuevo ordenamiento cómo se engloba esto. Para mí hoy, y esto para discutir después con la mesa de jueces, una sociedad civil debe ser pensada hoy como una simple sociedad. Hoy. Pero bueno, es mi opinión, qué sé yo.
Volvemos a los contratos asociativos que les pedí poner en stand-by un segundo. ¿Qué pasaba hoy? Hoy no están prohibidos los contratos asociativos. Yo puedo hacer un contrato asociativo con alguien. Pero, ¿qué es un contrato asociativo? Me pongo de acuerdo en llevar adelante un negocio como la vieja sociedad accidental o en participación, que estaba en la vieja ley de sociedades desde el 72. No están prohibidos, pero no están nominados. Es decir, no está... ¿Y qué pasaba? Siempre tenía el miedo de que me terminan cayendo las maldiciones de la sociedad de hecho. Vieron que la sociedad de hecho tiene maldiciones, decía yo. Es decir, la maldición de que son todos solidariamente responsables, cualquiera obliga a cualquiera, cualquiera que grita quiero disolver, es difícil pararlo. Es decir, era inestable y casi para hacerlo con hermanos, digamos, porque en serio cada uno obligaba a todos y solidariamente. En ese esquema, uno llevaba adelante un negocio en participación con alguien y siempre tenía miedo de que dentro de 6 meses le usaran como prueba en contra de él, de que tenía una sociedad de hecho con esa persona, en general, en muchos negocios. Y entonces, eso era dudoso y discutible. En el nuevo código quedó claro, hay negocios en participación, están regulados, hay algunos nominados. ¿Cuáles son los nominados? O sea, en general son una comunidad de fines que no implica sociedad, es decir, no crea una persona nueva. Pero se regula el negocio en participación en general y se nominan. Nominar quiere decir que se regulan específicamente con ese nombre y con normas propias. La agrupación de colaboración, ya no empresaria, AC nomás, las UT, no UT y los consorcios de cooperación. Es más, en este caso, rarísimamente, porque son contratos, los obliga a llevar contabilidad, con matices. Pero además de todos los que estaban allá, de las personas jurídicas privadas, en esto también habla de contabilidad. Más o menos hasta acá. La idea es que todos los negocios en participación empiezan a estar regulados en general y en particular en algunos nombres particulares, salieron de la ley de sociedades y tenemos un gran capítulo de personas jurídicas privadas, de personas jurídicas en general en el Código Civil. La ley de sociedades. Voy a ir más rápido acá porque vi que varias, es más, el doctor Preciavale sobre el final, si no me equivoco, va a hablar específicamente de este tema. Así que solo me voy a encauzar sobre la visión general. Total, el PowerPoint está disponible, así que no hay problema. Si les interesa, les dejo mi mail. ¿No? A ver, voy a centrarme nada más en la visión general. Se llama de sociedades y ya no comerciales. La ley ahora pasa a llamarse Ley General de Sociedades porque no son más las sociedades comerciales, son las sociedades en general. Ya no hay más discusión entre civil y comercial. No vale la pena dejarle esa plata. Se refiere al registro público, no al registro público de comercio. Y no está más esa norma de que tiene que ser el juez del registro que decía el viejo Código de Comercio. No. Acepta la unipersonalidad. Discutía con alguien de los que está por presentar esta tarde un trabajo sobre ese tema. Cuando vi la primera vez Sociedad Anónima Unipersonal, dije, uy, esto, qué interesante, qué lindo, qué hermoso. En el anteproyecto era una cosa. Estaba ampliado para todo el mundo. En el proyecto, cuando se sentó el Ministerio de Justicia a mirarlo, dicen, esto me van a hacer cada cosa. Dice. Entonces lo dejó tan restringido que cuando me puse a leerlo, digo, esto va a quedar como los de Ventures. Digo, no lo vamos a ver nunca. En realidad no es tan así. Yo creo que va a haber sociedades anónimas unipersonales. Yo creo que en Santa Fe salió una. Estoy discutiendo todavía si es así o no. Pero es para cosas muy grandes, de esas que los mortales como nosotros no vemos todos los días, digamos. O sea, para sociedades del 299, sociedades con fiscalización estatal permanente, por lo cual no va a ser una opción para... A pesar de que todos creíamos que sí. Modifica mucho la sociedad de hecho irregular, ya no se llama más así y en realidad no hay más maldiciones para la sociedad de hecho. Sinceramente no hay más maldiciones, la sociedad ya no tiene la solidaridad, hasta pueden inscribir registrable. Parece una sociedad normal, parece casi una sociedad normal respecto de todas las cosas. Esto, por ejemplo, uno dice, qué lindo, qué bueno.
Hermoso, genial. Ahora las sociedades de hecho, es más, tienen que llevar contabilidad. ¿Qué pasó? Por lo menos en Santa Fe, los mesas de entrada de AFIP empezaron a pedir los contratos para inscribir una sociedad de hecho. Y tienen razón, porque antes no necesitaban el contrato porque sabían que cualquiera de los que firmaba estaba obligado al 100% solidariamente. Ahora depende de las reglas del contrato. Entonces dice, tráiganme el contrato, porque si no me traen el contrato yo no voy a saber quiénes están obligados solidariamente. O quiénes están obligados, quiénes van a pagar, a quién les estoy inscribiendo tributariamente. Entonces está casi indirectamente obligando a que todas las sociedades que antes no hacían contrato hagan contrato. Vean cómo queriendo ampliar una figura le puedo hacer daño a lo mejor. Acuérdense que las figuras contractuales que yo les decía están pasadas al código porque en realidad no son sociedades, no son personas jurídicas. La UT ya no está más en la 19550. Disculpen que pase rápido por acá, simplemente una observación. Veo que tienen entre las cosas que va a tener el doctor Perciavale, sociedades entre cónyuges. En sociedades entre cónyuges está muy ampliado en el anteproyecto. Ahora los cónyuges pueden hacer cualquier sociedad entre ellos, aún de hecho, viejas de hecho. Digo, ¡oh, qué bárbaro! Pero el 1002, inciso D, dice, los cónyuges entre sí no pueden contratar de ninguna manera si tienen comunidad de bienes en el sistema. Dirán ustedes, ¿están locos? No puede ser que sea en un lugar pueda y en el otro lugar no pueda. Y miren, esto es del anteproyecto, lo de la 19550. Lo otro es de la comisión parlamentaria. Lo pusieron en la comisión parlamentaria y quedó en contradicción con esto. Y en contradicción con muchas normas del régimen de familia, en general patrimonial de familia. Así que, bien. Así que de estas vamos a encontrar. El 1002, inciso D, va a ser interesante para discutir, porque el sistema está preparado para ampliar la posibilidad de contratar por ejemplo, no se podía donar entre esposos antes. Ahora no se puede hacer nada entre esposos que tienen comunidad de bienes, en principio, si yo tomo a la letra el 1002, inciso D. El fideicomiso, viejo conocido nuestro. El fideicomiso parecía todo igual en el anteproyecto, todo igual en el proyecto, mucho más ordenadito, más esas dudas que siempre teníamos si el fiduciario podía ser Vieron que vienen esos clientes y le dicen, quiero hacer un fideicomiso. Bien. Bueno, ¿con quién vas a hacer el fideicomiso? Yo solo, dice. Yo voy a contratar conmigo mismo, voy a ser fiduciante, fiduciario, fideicomisario. No, es un contrato, le tenés que decir, mire, tenés que tener otro por lo menos, uno más por lo menos, un fiduciario distinto de un fiduciante. Porque uno pensaba que eso era la sociedad unipersonal en el fondo, esa era la idea que estaba atrás. Pero alguien en la comisión parlamentaria, en la bicameral, en el medio de un artículo puso entre comas, el contrato de fideicomiso que puede ser por instrumento público o privado, coma, deberá ser inscripto en el registro público correspondiente. Listo. Todavía estamos buscando en todas las provincias qué registro lo inscribe y qué cosas te va a pedir. El registro, la IGJ de Cava, ¿se entiende esto? Sacó el 31 de agosto la Gran 7, le digo yo. La Gran 7 es la resolución 7-2015 que deroga la 7-2005 que había antes y que tiene 394 páginas. Y entonces intenta adecuar todo lo que hace la IGJ en registro público, que funciona como registro público respecto de esto, y entre ellos regula cómo va a inscribir los fideicomisos. Ella levanta la mano en Cava y dice, yo los voy a inscribir, vengan a mí. Primero, los fiduciarios van a tener que inscribirse en un registro de fiduciarios y una vez que pasan del registro de fiduciarios de 100, vamos a empezar a inscribir el fideicomiso. No sé cómo será acá en Entre Ríos, lo que vi en borrador que bajé de la página del Consejo es un proyecto de decreto, ni siquiera habla de los fideicomisos en el registro público. No sé quién lo va a hacer. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Acá están un poco las modificaciones más importantes. El fiduciario, por ejemplo, está obligado a contratar un seguro sobre daños sobre la cosa, es decir, un seguro contra terceros sobre la cosa, una cosa
que no estaba en la ley anterior. Y lo que queda como resumen es que le están pidiendo tantas cosas al fideicomiso que era una figura demasiado ágil y ahora se ha transformado en una cosa que parece una sociedad más, digamos. Es decir, si hay que ir al registro público para inscribir el inicio, cualquier modificación, la disolución, los cambios de fiduciario, termina siendo una cantidad de registros y de cosas que implica, son responsables ante la UIF los fiduciarios. Hay un montón de cosas que han hecho del fideicomiso, era una figura ágil, dirían los organismos tributarios, demasiado ágil. Ahora, en ese esquema de ser una figura ágil se está transformando en una figura bastante pesada. No queda, yo tengo una interpretación que estoy haciendo en el esquema cuando trabajo sobre documentación y contabilidad, pero en el general no se ha interpretado que los fideicomisos están obligados a llevar contabilidad. Una vieja discusión que teníamos antes. La IGJ dice claramente, el fideicomiso al presentarse a inscribir deberá decir si piensa rendir cuentas con estados contables o sin estados contables. Por lo cual le da la oportunidad a los fideicomisos comunes de rendir cuentas sin estados contables. Esto sí que es interesante, digo yo, medio rápido. Hay nuevos derechos reales. Acuérdense, contratos podemos inventar lo que quiera, pero derechos reales no. No podemos inventar un derecho real y, por ejemplo, por eso la Argentina voy a usar una palabra fea, pero es un quilombo en cuanto a los countries y barrios cerrados. Cada escribano, cada abogado, ha hecho un mecanismo específico y distinto para darle cierre a un barrio cerrado en la Argentina y no había un derecho real de barrio cerrado o de country. El Código Civil lo recepta y crea el derecho real de conjunto inmobiliario para 3 casos en particular. Conjunto inmobiliario propiamente dicho, son muy parecidos en su regulación a la propiedad horizontal, con algunas pequeñas diferencias. Es más, también van a tener que llevar contabilidad porque se le aplica la regulación de la propiedad horizontal, así que tendrían que llevar contabilidad hasta los country. El caso de conjuntos inmobiliarios propiamente dichos, para barrios cerrados, para parques industriales, por ejemplo. El tiempo compartido, que a todos nos quisieron vender uno y cuando uno leía los papeles no entendía nada de qué era lo que nos vendían efectivamente en términos de... El de cementerio privado, para un derecho real para inhumar restos humanos, efectivamente. Entonces, hay una regulación para estos derechos reales que aparecen nuevos en esto. Va a haber que darles cuita a estas cosas. Acuérdense, Vélez Sarsfield decía, había muchos derechos reales en el derecho comparado, y dijo Vélez Sarsfield, 2 derechos reales no voy a crear en la Argentina en las notas. Dice. El derecho de propiedad horizontal, dice, no voy a crearlo. El Código Civil de Vélez Sarsfield no tenía la propiedad horizontal. Acuérdense, está la 13512, que ahora se engloba dentro del código, se ordena dentro del código. Dice, porque no saben la de líos que se arman entre los que viven en el piso de arriba y en el piso de abajo, y es para conflicto la propiedad horizontal. Claro, él lo escribía ya en 1870, cuando no había demasiadas casas. Cuando llegamos a 1930 teníamos todas las casas en eso. El otro derecho que dice, no pienso regular, es el derecho de superficie, dice. Ese no. Y no lo conocemos casi en Argentina, solo había una experiencia para lo forestal en Misiones. Acuérdense, todas las escrituras, cuando empecé a estudiar esto, decía, ¿cómo diablos las escrituras dicen que yo compro un inmueble con todo lo clavado y plantado? ¿Y que puedo comprarlo clavado y plantado por afuera? Es decir, lo clavado y plantado viene arriba, bien. Ahora podemos separarlo. Esto es una explicación para contadores, rápido en los 3 minutos que tengo. Podemos separar lo clavado y plantado del piso. Una cosa va a ser el derecho real de superficie, que no quiere decir solo la superficie. Si yo tengo lo clavado y plantado también son los cimientos, a ver si ustedes me entienden. No quiere decir que lo que está arriba, nada más. Pero en principio yo puedo separar lo natural o cultural que yo metí arriba de un inmueble y lo que está en el piso. Y no es un derecho perpetuo, pero es un derecho de 70 años o 50 años como derecho real y puedo separar esas cosas. El 1 de agosto largamos todos juntos, es decir,
todas las parcelas están en derecho real. No conozco todavía a alguien que lo haya separado, pero tiene el derecho real, podría separar el derecho de superficie del derecho de ser dueño del árbol. El primer problema, que se dice, puedo grabar con hipoteca la superficie y no la tierra. Este sí que va a dar para discusión. Es más, el otro día nos reunimos con el director de Catastro por una cosa de la facultad en Santa Fe, lo miré y le digo, me di cuenta, usted va a tener que abrir 2 partidas de cada cosa, ¿o no? ¿Están pensando en eso? Y yo creo que van a tener que abrir 2 partidas en cada catastro, uno por lo de arriba y otro por lo de abajo. ¿O le van a cobrar al mismo todo? No sé, eso para empezar a discutir. Aspectos ligados a la tributación. Van a tener charlas sobre ese tema en particular. Yo lo que quiero decirles es, los cambios son indirectos sobre la tributación. No hay cambios en las normas tributarias, hay cambios indirectos en esto. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el cambio de, ahora se pueden tener matrimonios con separación de bienes. Susana Jiménez se va a poder casar de nuevo, digamos. ¿Qué quiere decir con esto? Que separación de bienes parece distinto a como ganancias atribuía las ganancias entre los cónyuges, no debería ser lo mismo, será lo mismo. Imagínense que la última vez que tuvimos una modificación en el derecho civil que golpeaba en ganancias, lo arreglaron por la circular 8/2011 por el tema del matrimonio igualitario. Así que esperemos que lo arreglen mejor con un artículo en la ley. En una reunión que tuvimos en Santa Fe con el Consejo nos dijeron, cuando vayamos cambiando cosas les vamos a avisar, digamos, pero... Por ejemplo, qué sé yo, todos los que llevan contabilidad a partir de ahora, ¿tienen que cambiar la forma de determinar ganancias? ¿Van a tener que tomar el resultado contable y después hacerle detracciones y aumentos? ¿O van a tener que hacer como las sociedades de hecho ahora? Si yo llevo contabilidad a partir de ahora, tendría que cambiar, ahora no tendría que tomar el resultado de balance. Tendría que tomar el resultado de balance, ¿se entiende esto? ¿Y cambió eso? No sé, vamos a discutirlo. Prescripción, el único cambio, tienen una discusión sobre esa en particular. La sociedad anónima unipersonal, ¿va a liquidar ganancias como anónima o como unipersonal? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, una cosa tonta, chiquita, que automáticamente cambió para mí. AFIP había interpretado que las sociedades de hecho de objeto comercial, las sociedades de hecho para ser responsables sustitutos de bienes personales tenían que estar en la 19.550 porque la ley mencionaba la 19.550. Como dice 19.550 tenía que tener objeto comercial porque la ley 19.550 era de sociedades comerciales. Entonces, por ejemplo, si yo tenía una sociedad de hecho agraria, no era sustituto de bienes personales. Ahora para mí sí es. Porque como la 19.550 cambió y la ley de bienes personales está remitida a la 19.550, automáticamente para mí las sociedades de hecho agraria o de objeto civil pasarían a ser responsables sustitutos de bienes personales. No me pregunten desde cuándo. Si desde el 1 de agosto lo parto por la mitad, hago un anticipo, menos le voy a poder responder en esto. La contadora Beglia en Santa Fe es la que... Nosotros tenemos una serie de charlas que damos en este tema y ella se especializó en esto y dice, tengo más preguntas que respuestas cuando empieza esto y cuando lo termina realmente. Sucesiones, rápidamente. Hay una prohibición en general de pactos sobre herencias futuras. Acá no les voy a decir mucho porque tienen una charla especial sobre esto. Hay algunas flexibilizaciones, no son muy fuertes, pero hay unas flexibilizaciones sobre un sistema velezano que era muy rígido. Hay flexibilizaciones que tienen que ver con la empresa muchas veces en esto. No son terribles, pero... Y rápido, misceláneas en el último punto para ciencias económicas. Cuando llego acá quiere decir que estoy por llegar al final. Un punto de interés a discutir es el que se endeudó en dólares. ¿Pagará dólares? Veamos. El anteproyecto mantenía todo como está hoy, que el que se endeuda en dólares debe pagar dólares, es el esquema actual, digamos. Justo cuando cae en el Ministerio de Justicia, en 2012 esto, era justo la discusión del cepo. Cepo, no cepo, restricciones cambiarias, asignación de moneda extranjera por cupo, lo que quieran decirle. ¿Qué pasa?
El Ministerio de Justicia dice, algo tenemos que hacer en el fondo en esto. Entonces modificaron el 765. El 765 decía, si se estipuló de dar moneda que no sea curso de legal, la obligación debe ser pagar esa moneda, decía antes, más o menos. Ahora dice, la obligación debe ser considerarse como de dar cantidades de cosas. Listo, solución, voy y busco en el código cómo se regulan las obligaciones de dar cantidades de cosas. No está en el código. Está en el código viejo eso. En el nuevo tiene otro nombre, es posible de extrapolarlo, pero tiene otro nombre, así que ya empezamos con el drama. Y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Más claro, échenle agua. No hay más claro que échenle agua. Dice ahí, el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Pero el 766 dice lo contrario. El 766 dice que el que se endeudó en una tiene que dar esa misma cosa. Y el 1390 de depósito bancario dice que el que deposita dólares, o sea, una cosa, una especie, debe recibir esa misma especie. Y el 1525 de mutuo dice es mutuo cuando se entrega y se recibe esa misma especie. Entonces, esfuerzo hermenéutico, digo yo. ¿Cómo diablo hacemos para interpretar todo esto? Hay que ver qué dice la jurisprudencia. El otro día en la página del Ministerio de Justicia vi un artículo que dice, no sé de qué dudan, si está clarísimo, dice. Está claro. Dice, está claro, en realidad la norma es supletoria. Eso es lo que interpreta y vi una jurisprudencia todavía en esto. Es decir, si las partes no dicen nada, el deudor puede liberarse. Es la interpretación de uno, no sé cómo va a terminar esto. Es como un partido de fútbol que va por los 15 del primer tiempo, digamos. A ver, saltemos esto y pasemos al final porque si no nos vamos. Porque esto es interesante. A ver, existe la opción de separación de bienes para el matrimonio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo no tengo obligación de ser comunidad de bienes, como era antes, que todos los bienes eran gananciales o propios con un sistema. Ahora lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, es posible. Dirán ustedes, artículo 7, si yo me casé antes o no me casé. Acá hay una norma de transición. Les dice que los que se casaron antes pueden elegir, pueden cambiar, no hay problema. Y todos los años podés cambiar. Podés cambiar de un lado, podés cambiar del otro, como quieras. Le va a salir carísimo en escritura, pero se puede cambiar esta cosa. Lo que deja claro, una cosa que siempre discutimos en esto de los incisos de gananciales y propios, deja claro un montón de casos de gananciales y de propios. Por ejemplo, vacas. Una vez me tocó como abogado un caso. Yo llevé al matrimonio 20 vacas que tenía. Eran propias, pero los frutos de los propios son gananciales. Nos divorciamos 10 años después. ¿Cuáles de esas vacas son gananciales y cuáles son propias? Método de identificación específica, diríamos, en términos de contadores para bienes de cambio. No sé, ¿qué vamos a hacer con eso? Deja claro esos casos para productos, para bienes, y deja claro una discusión que era eterna. ¿Puede un bien ser ganancial y propio a la vez? Por ejemplo, si yo ponía 80% de plata propia y 20% de ganancial, ¿podía ser parte y parte? Dice no, los bienes son de una sola naturaleza, o gananciales o propios, sin perjuicio de la recompensa que se deba al otro acervo. Es decir, si yo puse 10% de gananciales para comprar un bien propio, yo como propio le debo el 10% al sistema ganancial. Y, por ejemplo, aclara una cosa que me dejó claro, me dejó bien. Este saco, a partir del 1 de agosto, es mío. Es bien propio, porque dice que las ropas personales, si no tienen demasiado valor, son propias. Es decir, antes no eran propias. Es decir, porque yo lo había comprado como ganancial. Yo siempre decía, no, hasta los calzoncillos no son míos, digamos. ¿Qué pasa? Ahora son propios, pero sin perjuicio de la recompensa que yo debo al acervo ganancial por la mitad de esos valores. No sé, ustedes piensen si la mujer o el varón es quien debe más al acervo ganancial por las ropas propias de cada uno de ellos. Es más, una cosa para cerrar, se puede llevar contabilidad voluntaria.
además de todos los obligados que hay, se puede llevar contabilidad voluntaria. Así que sugiero que quienes tengan comunidad de bienes lleven contabilidad, tanto esposo y esposo, para preconstituir prueba de todas las recompensas gananciales que se pueden deber entre ellos y consolidar las cuentas todos los fines de año para ver efectivamente. Bueno, hay que estudiar esto mucho más tiempo, digamos, más de un siglo a lo mejor vamos a tener para esto. Muchísimas gracias por su atención. Un momento para las preguntas al final. Estamos bastante ajustaditos con el tiempo, pero hay un micrófono, no sé quién el que quiera hacer alguna pregunta, si puede levantar la mano, le acercamos el micrófono para que todos podamos escuchar bien y bueno, dedicamos algunos momentos para esto. Acá. Yo quería consultarle, en el caso de las sociedades de hecho, que se va a poder limitar la responsabilidad, ¿puede hablar así 2 palabras? En principio lo que señala el nuevo código en esto, que no es el nuevo código, sino es la modificación a la ley de sociedades no comerciales, la ley general de sociedades, es que la responsabilidad en las sociedades de hecho ya no se presume solidaria, sino mancomunada. Es decir, cada uno tendrá su responsabilidad en términos de su participación en la sociedad. Salvo que el propio contrato, la propia sociedad diga que es solidaria y la exprese así. Pero si no dice nada, es mancomunada, es decir, cada uno debe su parte y no solidariamente todos el todo. Bien, allá hay otra mano. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Te quería preguntar, según tu opinión, ¿qué se persigue al regular el tema del derecho de superficie? ¿Cuál es el objetivo, para plantear que haya 2 dueños en un mismo inmueble? Mira, yo creo que da una flexibilidad mucho mayor al sistema. ¿Qué sé yo? En Santa Fe me han preguntado sobre, en Santa Fe el puerto de Santa Fe, por ejemplo, tiene un esquema de concesión, tiene un esquema que no podría vender la tierra, pero sí y no se pueden dar derechos personales demasiado largos. A lo mejor puedo dar un derecho real por 70 años de superficie sobre eso. Hay un parque que no está concedido, no se puede trabajar en eso. Los desarrolladores inmobiliarios, esto es lo que sé, están desesperadamente trabajando en ver si esto les sirve para avanzar. Es más, hablan de separar de la superficie aérea, el vuelo, lo de abajo, y dar a distintos dueños pedazos del derecho de superficie respecto de esto. Lo que queda claro es que te da mucha más flexibilidad. Antes era muy rígido el código, te metía todo junto, la tierra tenía que estar. Esto da más flexibilidad y da más lugar a conflictos. El profesor que ustedes lo deben conocer porque también daba en Santa Fe, en Paraná, que fue decano de la Facultad de Paraná, Julio Yo, dice, cuando discutíamos este tema impositivamente, él me decía que había ido a una charla en la que le estuvieron creo que 2 horas discutiendo cómo imputar el costo de mejora o el costo de compra o de cualquier cosa respecto de cada una de qué le toca al dueño de la tierra y qué le toca al dueño de la superficie para el costo en una venta respecto de eso y a cuál va a poder restar ese tema. Y estuvieron como 3 horas y lo único que dijeron es que tenían que seguir discutiéndolo. Es decir, lo que parece razonable en esto es que te da mucha más flexibilidad, pero te genera un montón más de conflictos y de posibles conflictos en esto. Yo creo que los desarrolladores inmobiliarios en Buenos Aires deben estar trabajando ya en constituir escrituras de superficie en terrenos especiales. Lo que no sé es que no estamos preparados, es decir, tenemos que ponernos a estudiar y ver cómo efectivamente va a funcionar, porque en la Argentina solo había una experiencia de una ley, porque para el derecho real sea ley, de superficie forestal, para los casos tradicionalmente en Misiones que uno tenía la tierra y otro se dedicaba simplemente a ponerle árboles y sacarlos. Aquí en Entre Ríos yo sé que hay bastante desarrollo en ello y para eso podría ser una aplicación respecto de superficies naturales, digamos.
No te doy mucha solución. Pero... Bien, ¿alguna otra pregunta? Veo que la charla con su padre no duró 5 minutos. Somos contadores los dos, así que yo le dije en el Bien. camino nomás, mientras íbamos caminando, le digo, mirá, en contabilidad, porque me preguntó de contabilidad solo. Y le digo, en contabilidad lo importante es que se amplían los obligados a llevar contabilidad. Y dice, nada más, pero así muy rápido, digamos. Como contadores estamos acostumbrados de que tenemos leyes nuevas que tienen muchos parches y se legisla con aplicativos, con resoluciones, con circulares, con interpretaciones. Entonces yo digo, tratándose de una ley tan fundamental como es esta ley, que no me acuerdo el número, 26.994, Bueno. que es nada más y nada menos que el Código Civil y Comercial, y que tiene tantos espacios, no hablo ni de preguntas ni respuestas, tiene tantos espacios que falta interpretar, reglamentar, discutir, y que tienen incidencia en lo tributario y en otros aspectos. Y siendo de que una ley en derecho lo que trata de hacer es rescatar la realidad y tratar de legislarla para poder desarrollar esa realidad. Este código realmente, ¿estamos en condiciones de ser aplicado y ser llevado adelante? ¿O está vigente, pero estamos en condiciones de que sea aplicado y llevarlo adelante? ¿O estamos delante de una cosa muy lejana? A ver, de hecho está vigente. Los tribunales empezaron a aplicarlo y lo empezaron a aplicar con artículo 7º, es decir, lo aplicaron para las relaciones existentes en esto. Yo, ¿cómo termino normalmente diciendo? Digo, no es el código que me hubiera gustado. O sea, seguro que no, ninguno del código que le hubiera gustado a cada uno, efectivamente, tiene muchas... Me hubiera gustado tener más tiempo, sin ninguna duda, para ponerlo en vigencia efectivamente, es decir, para que funcione. Yo siempre me acuerdo que me cuentan, pues yo era chiquito, que para entrar en vigencia la ley de IVA en Argentina se tomaron 1 año, desde que la dictaron hasta que la pusieron en vigencia, lo cual parece más o menos razonable, porque para un cambio tan fuerte necesitan... Acá tuvimos solo 8 meses, en que la realidad, vamos a ser sinceros, pocos se lo tomaron en serio. Esto es lo que veo en general. Y lo que sí más me preocupa, y esto es lo que te quiero decir, es decir, está vigente. Hay que, digamos, no podemos decirle no, ¿viste? No, muy bien. Lo que más me preocupa, y esto en cada lugar que voy lo digo, es la discusión sobre las normas reglamentarias, porque cada vez que me pongo a ver las cosas que cambian respecto de determinada cosa, es que a veces se disparan a cambios que uno ni siquiera se le imaginó que iban a pensarse efectivamente. Me decían recién, yo lo veía en el proyecto que había visto de decreto, que una de las cosas a discutir, y en Santa Fe hay un abogado que lo planteó, un artículo que lo planteó, es que, por ejemplo, esto que llevaría a que el patrocinio ante el registro público no pudiera tenerlo el contador, como en Santa Fe, por ejemplo, y solo los abogados lo pudieran tener. Claro, esto es un cambio que no dice nada el código, pero de repente puede generar un montón de otros cambios. Es más, veo que entró la ley de concursos, digamos, un proyecto de ley de concursos modificando la incumbencia de síndicos. Más allá de que soy abogado, considero que es tradicional la incumbencia del contador respecto de esto. Me van a matar en el colegio, pero bueno, es una cosa tradicional que bueno, se tendrá que discutir. Entonces, ¿qué veo? Que hay que estar muy atento a las normas reglamentarias. A ver, en Santa Fe, por ejemplo, les doy el ejemplo porque este es el que conozco, el Consejo fue a hablar con el ministro de Justicia y nos mostraron que tienen un proyecto de ley de modificación que hay que modificar una norma de 1948 del Registro Público de Comercio. Y que es una norma tradicional y que se pueden cambiar un montón de cosas respecto de esto. De quién lleva registros. Cada vez que yo me pongo a discutir una cosa, saltan un montón de temas.
El proyecto, un minuto más, perdón, yo sé que el proyecto que vi de acá de Entre Ríos, no sé si será o no, perdonen, porque es lo que uno ve en esto, estamos creando varios registros públicos. En Santa Fe, está bien, existen hoy, pero, a ver, en Santa Fe hoy, si yo quiero rubricar un libro de una asociación civil, voy a tener que ir a la Inspección General de Personas Jurídicas en el Poder Ejecutivo. Si quiero rubricar un libro de una sociedad regular, voy a tener que ir al Registro Público de Comercio en el Poder Judicial. Si quiero rubricar un libro de cooperativas, voy a tener que hacerlo entre el INAES y la Dirección Provincial de Cooperativas. Si quiero registrar un libro de un consorcio de propietarios, piensen que hay un libro de diario, debería llevar los consorcios de todos los edificios de esto. Yo todavía no sé que el registro de la propiedad inmobiliaria en Santa Fe se acepte cuando le caigan con un libro diario a rubricarlo, o cuando le pidan sustitución, autorización para llevar los viejos medios mecánicos, para llevar el diario de alguna propiedad horizontal respecto de eso. Y cada uno de estos va a tener políticas distintas y a lo mejor normas distintas. Acá vi que la norma decía que los consorcios de propiedad horizontal van a ir o quedarían dentro del registro público, pero en Santa Fe van a quedar en otro distinto. Y no empecemos a hablar de la norma mínima de cuánto va a ser la contabilidad para esto. En Santa Fe, por ejemplo, la pensaban, el proyecto que nos mostraron tenía puntos suspensivos y US, porque en Santa Fe la unidad y entonces vamos a tener una cantidad de discusiones respecto de esto. Y que a veces es la letra chica la que les va a hacer cambiar un montón de costumbres. Jamás se me hubiera ocurrido que, a lo mejor uno lo barruntaba, pero el tema de que las sociedades de hecho hoy se les exija para inscribirlas en AFIP contrato, va a hacer pensar mucho en qué es una sociedad de hecho y si la voy a seguir manteniendo o no. Por ejemplo, ese cliente que me pidió a mí que yo le inscriba un fideicomiso el primer semana de agosto, terminó siendo una sociedad anónima. Perdón, no es que te respondí, digamos, pero lo que te digo es que hay muchas cosas pendientes por definir. Ahora, lo que sí tengo claro es que alguna vez hay que hacerlo. Alguna vez hay que hacerlo. Es decir, yo creo que es mejor código que el anterior. No porque el anterior sea malo, sino porque el anterior es muy viejo, muy viejo. Es decir, hay cosas que quedaron en el anterior código que son para reírse, digamos, todavía. Estaba muy bien escrito, pasó el test de los tiempos, pero alguna vez teníamos que cambiarlo al código. Y siempre vamos a tener problemas. A mí me hubiera gustado por lo menos el 1 de enero, sin ninguna duda, y que las normas reglamentarias estén antes, no después. Porque ese es el problema, digo. Pero bueno, es lo que hay. Bueno. Y queremos dejarle un presente en nombre del Consejo, en agradecimiento también. Muchas gracias a todos, es un gusto. Voy a dejar, bueno, muchos lo tienen en mi mail, si quieren intercambiar discusiones, a veces a uno le quedan cosas, así que no hay ningún problema en comunicarse. Gracias a todos.